Hermano, que el Señor continúe bendiciendo a nuestro músico, a Ana en la parte devocional. Que el Señor la llene de ricas bendiciones. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo a nosotros en esta noche. Gloria a Dios. En esta noche he visto algo en una pequeña comisión de aves o animalitos, un trabajo que hacen que me ha llamado la atención. ¿En qué se trata el trabajo que hacen las abejas? Nosotros nos gusta la miel, ¿verdad? Miren, las abejas, ellas trabajan en equipo, ellas trabajan unidas. Y por eso nosotros podemos disfrutar de una rica miel, de esa dulzura que ellas nos brindan. Porque ellas son un equipo y salen a trabajar, y poquito a poquito, pues nosotros podemos disfrutar de galones, de botellas, y sabrás cuántas cantidades más de la miel. Porque por la unidad que ellas usan, y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Un tema de unidad. El tema que vamos a tratar, esta predicación tiene por tema permanecer unido en las cosas de Dios. Permanecer unido en las cosas de Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros en cada momento. Que nosotros podamos permanecer en esa unidad. Permanecer unidos. ¿Por qué las abejas no son destruidas? Porque se mantienen unidas. Ellas siempre están viajando juntas hacia un lugar y la casa siempre está llena. Siempre está llena. Porque ellas son un equipo. Hoy el Señor nos ha dado este tema y vamos a buscar en Hechos 2, los versos 46-47, y luego vamos a pasar al mismo libro de Hechos 4, los versos del 32 hasta el 35. Cuando tengan la palabra en la Biblia, pues vamos a leer. Permanecer unido en la cosa de Dios. Permanecer unido en las cosas de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Que nosotros podamos permanecer en esa unidad. Que no importa la tormenta. Que no importa cuál grandes sean los vientos. Si nos mantenemos unidos, jamás podremos ser vencidos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pasamos al otro, ahí mismo en Hechos 4, 32 al 35. Y dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decían ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas
la vendían y traían al precio de lo vendido. Y lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartían cada día según sus necesidades. Amén. Damos gracias al Señor por estas palabras que nos ha regalado. Gracias a Dios porque tú pues nos ha dado esta porción, estos versos, para que nosotros podamos ser alimentados. Señor, mira que ya yo he estado recibiendo nutrición de esta palabra. Espero que mis hermanos pues también puedan recibir alimento en esta noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, permanecer unidos todos. Esa unidad es lo que nos va a fortalecer. También podemos ver la palma o la mata de coco, para ser así sencillo. La mata de coco no echa una raíz profunda, ni la palma tampoco. Pero sí tiene cientos y miles de raíces pequeñas a su alrededor, a flor de la tierra. Y creo que es el árbol que más tarda para destruirse con un viento. Porque este árbol puede venir los ciclones y lo que hace es que se puede acostar en el suelo, pero no se rompe y no se cae. Porque sus raíces están unidas al tronco. Porque todas esas pequeñas raíces tienen una unidad en el tronco y no permiten que nada la destruya. Eso es lo que el Señor está pidiendo en nosotros esta noche. Que nosotros podamos permanecer en esa unidad. Que podamos permanecer ahí agarrados, unidos. Y algo muy importante que tenemos nosotros es que no toda iglesia lo tiene. Que cuando nosotros llegamos, lo primero que hacemos es media hora es de oración. Esa media hora de oración, hermanos, es una bendición para nosotros. Es una bendición para esta casa. Que no todas las casas tienen ese privilegio de venir a la casa y venir al altar juntos y orar. Lo cual día tras día sería bueno que más nos sumáramos a ese momento de oración. Porque las oraciones abren camino a que el Espíritu sea derramado sobre nosotros. En aquel tiempo de los primitivos, en los comienzos del Evangelio, cuando los apóstoles, pues ellos vieron que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Pues se dispersaron. Pero hubo un momento que se unieron, los 11 que quedaban. Y durante unos días, estos 11 permanecieron en oración. Hasta que hubo un momento que allí en aquella casa que dice de Pentecostés, que sucedió un derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Pero ellos quisieron, se unieron, se unificaron. ¿Para qué? Para poder clamar al Señor de rodillas y en humillación unidos. Y se acercaron los 11 allí a orar. Y cuando llegó el momento, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando salieron de aquel lugar, en la primera predicación de Pedro, se convirtieron 3,000 personas. En la primera. Y vamos a seguir hablando de la unidad y de la unificación que el Señor ha hecho en nuestra vida. Algo muy importante que nos dice aquí en este verso, en el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban unánimes, o sea, todos. Perseveraban en el templo. Esa unidad que le hacía que el Espíritu posara en ellos. Esa unidad que el Señor está pidiendo de su pueblo. Esa unidad que el Señor está pidiendo no solo de la iglesia discípulos de Cristo, sino del pueblo de Dios en todo el mundo. No solamente en República Dominicana ni en Bonao, sino en toda parte. Que pueda permanecer esa unidad en nosotros. Y que nosotros podamos permanecer unánimes juntos en la misma coordinía, en la oración, en la evangelización, en la predicación,
en que siempre podamos permanecer unidos, como es el tema de esta predicación de hoy. Permanecer unidos en las cosas de Dios. ¿En qué vamos a permanecer unidos? En las cosas de Dios. En cada una de las cosas que Dios quiere que nosotros permanezcamos unidos. ¿En cuáles? En oración. Amén. Predicando. Amén. Evangelizando. Amén. Invitando. Amén. Dándole seguimiento a aquellos hermanos que han estado un poquito fríos. Amén. Es permanecer unidos en todas las cosas de Dios. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Que nosotros, como aquella iglesia primitiva, pueda permanecer en esa unidad. Y esto no quiere decir que ellos vivían todos juntos. Porque yo estoy seguro, o sea, digo yo, que en algún momento pues ellos salían a ¿qué? A trabajar quizás porque tenían familia. Pero mayormente el tiempo lo pasaban juntos. Todo el tiempo que ellos pudieran sacar, lo pasaban juntos, compartiendo, dialogando, hablando de las palabras, orando. Yo me imagino que ellos permanecían en esta unidad y eso hizo que el evangelio llegara hacia nosotros. ¿A quién? A los gentiles. Porque nosotros no éramos dignos de esta palabra, pero el Señor hizo que en esa manifestación de esa unidad se derramara el Espíritu Santo sobre sus primeros discípulos o apóstoles, y allí nosotros hoy los gentiles pudiéramos ver y conocer la palabra del Señor. Y esa unidad es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y dice que, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían ellos? Salían, se juntaban, comían, compartían el pan. Todo lo que tenían se lo compartían entre sí. Con sencillez del corazón. Comían juntos. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Esa unidad, esa unificación en cada una de sus cosas. Y en el verso 33 del capítulo 4 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos salían a dar testimonio de Jesús con gran poder, con regocijo y con amor. Y comenzaban a llevar este evangelio porque eso fue lo que fue sembrado en ellos. Y porque esa unidad en ellos hizo que ellos saliesen a evangelizar, a hablar la palabra de Dios. Por donde quiera que ellos caminaban, hablaban las palabras del Señor. Da pena que hoy en día, pues muchos de nosotros los cristianos, pues nos avergonzamos de decir que somos cristianos. ¿Sí, hermano? Quizá en un trabajo, quizá en una escuela. A veces uno se avergüenza de decir que es cristiano. Y eso no debe de suceder en un hijo de Dios. Porque nosotros tenemos que hablar de las cosas y las maravillas que hizo Jesús, como hablaron los apóstoles. Y tenemos que donde quiera proclamar el mensaje del Señor. Hablar y mantener esa coordonía, esa unidad entre todos. Y la iglesia será fortalecida. La iglesia será como las abejas que pudieron producir miel por cantidades, por galones. O como las palmas que pudo echar toda su raíz alrededor y no pudo ser destruida con el viento. Pudieron venir ciclones y no fue tumbada. No importa la tormenta que venga, si mantenemos esa unidad en las cosas de Dios, jamás seremos destruidos. Pero tenemos que permanecer unidos en las cosas del Señor. Amén. Y dice Hechos, en el verso 2, en el capítulo 2, versos 4 y 5. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones,
bajo el cielo. Oiga, ¿qué sucedió allí, hermano? Allí había una unificación del pueblo de Dios y eran de diferentes lenguas, de diferentes naciones. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, ¿qué sucedió? Que esa llenura y esa unidad que había en ellos, pues produjo que todos pudiesen hablar en la misma lengua y en el mismo idioma, y todos podían entender lo que estaban hablando. Y todos podían entender, no importa el idioma, arameo, judío, no importa el que fuera, griego, todos entendían en ese momento porque hubo ese derramamiento del Espíritu Santo. Pero eso fue provocado por la unificación, la unidad de los apóstoles y los discípulos, que nunca se separaron, que se mantenían unidos en cada cosa de la que había que hacer para Dios. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Mantenernos unidos en las cosas del Señor para que así pueda ser derramado el poder del Espíritu Santo en nosotros y podamos recibir esa llenura del Señor. Amén. En Hechos 13:42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que si el siguiente día de reposo le hablasen de esta cosa. Oigan esto, los gentiles que aún no conocían al Señor, y cuando salieron de allí con esta llenura del poder de Dios, llenos de la gracia del Señor, dice que los gentiles se le acercaron. ¿Para qué? Para decirle que el siguiente día de reposo le hablasen de lo que estaba sucediendo, de que Jesús había ido a aquel lugar para entregarse por nosotros, para ser crucificado por nuestros pecados. Y ya los gentiles tenían hambre, tenían ansiedad de escuchar el mensaje de Dios, que ya solamente ellos no creían que era solamente para los judíos, sino que también estos que somos nosotros, los gentiles, que no hemos sido circuncidados, entonces tenemos el derecho a conocer la palabra. Estamos pidiéndoles a los apóstoles que nos hablen de la palabra de Dios, que comiencen a hablarnos de la palabra del Señor. Hermano, hay un pueblo allá afuera, hay una iglesia allá afuera que nosotros no la conocemos, esperando que cada uno de nosotros vayamos y le hablemos de la palabra del Señor, esperando que nos le acerquemos y le digamos de la maravilla que el Señor hace en nosotros y de las cosas que el Señor está haciendo en esta casa, de cómo el Señor sana, de cómo el Señor hace milagros, de cómo el Señor hace maravilla en usted y en mí. ¿Tenemos que quedarnos aquí? Claro que no. ¿Debemos salir a predicar? Claro que sí. Eso es lo que el Señor quiere. Y estos apóstoles, pues ellos comenzaron a predicar. Y ya estos gentiles tenían hambre, ansiedad de que le hablara. Así que aquel día ellos estaban diciendo: mira, nosotros queremos que el próximo día de reposo tú no hables, o ustedes no hablen de la palabra de Dios. Ustedes no hablen de este Jesús crucificado por el pecado, de este Jesús que quiere salvarte, de este Jesús que quiere salvarnos. Así hay un pueblo allá afuera esperando por su iglesia, esperando por nosotros, esperando que salgamos y hablemos de Él, esperando que de nuestros poros y por nuestras venas pues corra la palabra del Señor, esperando que prediquemos este evangelio por las cuatro esquinas. Muy bueno que yo me alimente, muy bueno que yo reciba, pero va a llegar un momento que voy a estar saturado nada más de recibir, de llenarme y de llenarme. Si yo no le saco, ¿se va a botar? Tengo que sacar, tengo que dar. Tenemos que comenzar a sacar de nuestro corazón y dar de nuestra boca, de nuestros labios, y darle a aquel que tiene hambre. Algo que hacían ellos era que compartían juntos todo. Y usted y yo estamos compartiendo lo que Dios nos está dando. Estamos compartiendo lo que Dios nos da.
Hermanos, el Señor nos está exigiendo en esta noche que nosotros pues demos de lo que Él ha preparado para nosotros. Que no solamente nos alimentemos de este manjar, que no solamente estemos nosotros recibiendo, pero quiere que permanezcamos como unidos en las cosas de Dios. Una casa unida jamás será destruida. Un ejemplo sencillo es que cuando una pareja se divorcia y tienen 3 o 4 niños, ¿saben qué sucede después de ahí? Que hay una destrucción total. Que los hijos pues crean un trauma. Hay que llevarlo al psicólogo. Hay que comenzar a tratarlo para que ellos puedan asimilar esta separación. Y el Señor no quiere separación, el Señor quiere unidad, el Señor quiere unificación. El Señor quiere que como nosotros somos una iglesia unida y unificada, así mismo nos mantengamos unidos en oración y en todo lo que el Señor pide para esta casa. Unidos, hermanos. Amén. Y sigo en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí mismo en Hechos 5, verso 42 dice, y todos los días en el templo, aquí, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, aquí no dice claramente, la palabra no hay que añadirle nada, ella se explica sola. Aquí en la casa el Señor quiere que prediquemos, pero que también por las casas afuera también quiere que prediquemos. Dice que unidos aquí predicaban, pero casa por casa también iban predicando el evangelio del Señor. Hoy tenemos miedo que el virus, que la pandemia, y no queremos salir de las 4 paredes. Pero el Señor quiere que nosotros no dejemos de darle el alimento a quien lo necesita. ¿Es solamente alimento físico? No. El alimento físico se consigue. Y fácilmente Dios no deja que nadie muera de hambre. Porque de una forma u otra, aunque no sea un cristiano, Dios le suple ese alimento. Pero la palabra de Dios necesita que la llevemos. El Señor quiere, porque el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para que llevemos esta palabra, para que llevemos este evangelio a todas aquellas personas que aún no lo tienen. El Señor, si quiere, Él va allí y trata con la persona. De hecho, Él es el primero que va. El Espíritu Santo va y trata con ellos para cuando usted y yo vayamos y ellos estén listos, abiertos y preparados para recibir. Pero como no todo el mundo tiene ese don de escuchar la voz audible del Señor, entonces el Señor usa tu labio y usa lo mío. Amén. Entonces el Señor usa nuestro labio para predicar. Sí, hermano. Porque es un don el que puede escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Pero no todo el mundo tiene ese don de escuchar la voz audible del Señor. Pero usted y yo sí tenemos la palabra del Señor y podemos dársela a otro. Entonces, la Biblia no es solamente una Biblia, sino que todo es la palabra de Dios, compuesta de la palabra del Señor, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Unidos, mantener esa unidad. Eso es lo que el Señor quiere en esta noche. Que nosotros pues hablemos de que permanezcamos unidos en la cosa de Dios. Unidos en la cosa del Señor. La palabra de Dios es muy clara y precisa. ¿Dónde sucedió estos primeros hechos primitivos? En Jerusalén. Allí comenzaron, unidos los apóstoles. Primero a reunirse a orar y luego se llenó del Espíritu para salir a dar.
nosotros tenemos que unirnos en la oración, unirnos más en esa oración, llenarnos, pedir la llenura del Espíritu Santo, pedir que el Espíritu Santo pues pose en nuestro hombro para entonces salir y dar. Pero no es unos. Fíjense claramente que el Señor nunca usó un solo, que el Señor usó dos. Y dice que Él comenzó y llevó, y los discípulos le dijo, ve, ya andó por aquí, dos por allí, dos para acá. Comenzaron con 12 y luego eran 70, y luego ya eran 3,000, y luego llegó a 5,000, de dos en dos, predicando el Evangelio. No tenemos que salir la iglesia completa a ir a una casa. Con dos que vayamos es más que suficiente. Y darle el Evangelio a aquel que tiene la necesidad y que está esperando que le demos las palabras del Señor. Esa unidad en nosotros tiene que permanecer. Y ahora más que nunca en estos tiempos, el Señor quiere que nosotros pues demos la palabra por donde quiera que nosotros podamos. Porque los tiempos se están acortando. ¿Sí, Señor? Y diría, pero yo desde que nací estoy escuchando que los tiempos se están acortando. Pues sí, días tras días se están acortando más. Y nosotros no nos podemos quedar tranquilos en este lugar. Prediquemos el Evangelio del Señor donde quiera que vayamos. Esta gente estaban todos unidos allí en Jerusalén y oraban unánimes. Oraban unánimes. O sea, todos tenían una misma comunión, una misma coordinación en oración, clamando al Señor por las necesidades del pueblo de Dios, por las necesidades de nuestro país, del mundo, para que el Señor siga levantando y salvando gente, porque el Señor quiere que todo el mundo sea salvo y que todo el mundo conozca la palabra de Dios. Por eso durante pocos días ellos en aquel momento pues se atribularon y lo que hicieron fue que se atrincheraron, se trancaron a orar. Lo bueno fue que no se dispersaron, se unieron a orar. Y entonces eso hizo que pues se mantuviera esa manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. En esta pandemia muchos lo que han hecho o lo que hemos hecho es salir huyendo de las cosas de Dios. Y es cuando el Señor dice que debemos acercarnos más. Porque ahora que el Señor dice, acércate a mí, ora por tus hijos, ora por el pueblo, ora por mi casa. En este tiempo que el Señor está pidiendo que nos acerquemos más a Él, entonces le estamos dando la espalda. Nos embullamos y nos entretenemos en nuestros hogares. Y se nos olvida venir a la casa del Señor. El Señor quiere que permanezcamos unidos como permaneció estos discípulos, orando unánime, intercediendo por el pueblo, clamándole al Señor para que su espíritu sea derramado sobre ellos. Y eso fue lo que sucedió. Esta aclamación trajo que fuese derramado el poder de Dios sobre ellos. Así el Señor va a derramar el poder de Dios sobre la casa de Él cuando nos mantenemos unidos en la cosa del Señor. No es dispersos, hermano, es unido. Como le hice la anécdota de las abejas. Unidas ellas producen. Unidos nosotros produciremos. Amén. Unidos ellos producen. Las abejas producen. Unida la iglesia discípulo de Cristo producirá hijos para Dios. Amén. Y vuelvo para terminar ya esta noche. Le hago énfasis en el Hechos 5:42 en esta palabra. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban ellos de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde dice? Todos los días, ¿dónde? En la casa, o sea, en el templo del Señor. ¿Y por dónde? Y por la casa. O sea, no cesaban de hablar, no dejaban de hablar el evangelio del Señor. Y eso es lo que ha hecho el mundo, que se ha enmudecido y ha enmudecido el pueblo de Dios.
y ha tenido miedo de hablar. Entonces, usted y yo estamos listos para salir a hablar al Señor, del Señor. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Estamos listos para salir a hablar del Señor, para venir y hablar del Señor, y que donde nos reunamos podamos hablar del Señor, y que nosotros podamos decirle a otros de la maravilla que Dios ha hecho en mí y de la que está haciendo en ustedes, de cómo el Señor nos ha sanado, de cómo el Señor nos ha salvado, de cómo el Señor nos ha dado la oportunidad de estar aquí todavía de pie, porque muchos hoy no la están contando, lamentablemente el caso. Y nosotros, gracias a Dios, estamos aquí. Gracias al Señor. ¿Para qué? Para que salgamos así, casa por casa, a llevar este evangelio. Y también prediquemos este evangelio en la casa. Y que siempre hablemos del Señor. Y que siempre podamos permanecer unidos. Y que no nos dividamos. La unidad hace la fuerza. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor.